¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy este video trata acerca de un tema muy importante y voy a comenzar con una pregunta. ¿Es Yeshua, Jesús, Jesucristo, el mismo Yahweh? ¿Es el Mesías el mismo Padre? ¿El Hijo es el Padre? Esta pregunta es muy importante porque realmente hoy en día, lamentablemente, existen muchos en todo el mundo que han comenzado a abandonar la fe en Yeshua, precisamente porque se han dejado enseñar por hombres, han indagado en las raíces hebreas, que no tiene nada de malo estudiar, pero realmente estudiar sin revelación, sin guía del Espíritu, te lleva a apostatar de la fe. Han abrazado la apostasía de la casa de Judá, de los judíos también, de que el Mesías no califica, Jesús, Yeshua, no calificó como Mesías. Y es que precisamente porque entienden todo de manera lineal, sin revelación del Espíritu. Podemos ver y entender que todo lo que se comprende desde una manera espiritual, no solamente textual, lineal, es revelación del Espíritu, que no lo revela ni carne ni la sangre, no hay manera de comprenderlo. Es precisamente por eso que la casa de Judá no comprende que Yeshua es el Mesías y que los cristianos, a los cuales muchos de nosotros pertenecimos, tienen un concepto también errado acerca de que existe una Trinidad. Y es ahí donde viene la disputa de que el judío nunca va a aceptar al Mesías Yeshua por el concepto que se tiene completamente errado, que son mentiras heredadas desde Roma, y que al día de hoy se han abierto muchas ramas de cristianismo, pero al final vienen terminando en la misma mentira en la mayoría de los casos. Y que aquel judío que comprende o que sabe a grandes rasgos qué es lo que piensa el cristiano sobre quién es el Mesías Yeshua, pues nunca lo van a aceptar, porque es imposible aceptar para ellos que en su cosmovisión el Creador, el Todopoderoso, es uno, y de repente tiene otro grupo de personas adorando a quien es un hombre, como ellos lo catalogan. Entonces lo llaman a Yeshua el becerro de oro, lo llaman idolatría. Entonces es imposible poder convertir al judío a ser seguidor del Mesías por la cosmovisión que tienen los cristianos y viceversa. Entonces, comprender quién es Yeshua es simplemente revelación y tienes que preguntárselo a él. Y tal vez puedes tomar este video de referencia, puedes tomar algunos otros de referencia, pero al final la única manera de que tú comprendas es que él mismo se te revele, así como se le reveló a Tomás, así como tumbó a Pablo del caballo, y que tú puedas comprender quién realmente es el Mesías Yeshua, y que él mismo te pueda revelar que él es el Elohe de Israel, él es el Dios de Israel, él es el mismo Yahweh. Y te voy a explicar la manera en la que él me lo reveló y de la cual precisamente estoy tan seguro y agradecido con él porque me lo haya mostrado y no porque fue algo que lo haya aprendido. Incluso cuestioné todo lo que yo había aprendido por medio de hombres hasta que él vino y me dio su revelación, que él es el mismo Elohe de Israel, el Elohim de Israel, el Rey de Israel, y muchas cosas lo confirman. Entonces, yo antes, cuando oraba, siempre tenía un conflicto en mi mente precisamente por la doctrina heredada de la Trinidad, en la cual decía, si le oro al Padre se enojará el Hijo porque no le hablo mucho a Él, o se sentirá menos. Si le oro al Hijo, haré de menos al Padre, haré de menos al Espíritu Santo. Entonces, desde esa visión trinitaria,
Es difícil comprender, aunque es imposible comprender del todo al Creador, al Todopoderoso, al Eterno, pero desde esa visión trinitaria es difícil. Entonces, en esos conflictos de mi mente, yo le pregunté al Señor y le dije, muéstrame quién eres. Quiero conocerte, quiero aprender sobre este tema. No quiero tener un conflicto al momento de orar. Como muchos conocen, si ya algunos conocen mis videos, saben que el Señor me ha estado hablando hace algunos años hacia acá a través de números. Los números me llevan a referencias bíblicas, tienen significados en la concordancia Strong, que obviamente está inspirada por el Ruach HaKodesh. Y entre esos números, de manera que no podía negarlo, varias veces me llevó al número que en la concordancia Strong significa Tomás. Es decir, yo le estaba preguntando, él me envió el número que representa el nombre de Tomás y evidentemente comprendí que me estaba pidiendo que estudiara sobre Tomás. ¿Qué es lo relevante sobre Tomás? Pues se le quedó marcado que fue el discípulo que no creyó, que dudó y que pidió tocar las heridas de sus manos. Entonces, en ese estudio comprendí, y obviamente él me guió a estudiarlo, que Yeshua era conocedor y practicante de la Torá. Se le conoce que él es la Torá viviente, la ley del Creador, hecha carne. Entonces él mismo vivió y practicó la Torá. Tomás, siendo judío también, desde niño fue enseñado e instruido en la Torá. En la cosmovisión judía se entiende que, por ejemplo, los que saben el Shema Israel, escucha Israel, hace referencia tajantemente que el Señor, el Dios Todopoderoso, es uno solamente. Entonces, desde esa cosmovisión judía también se entiende que solamente rendiremos adoración al Todopoderoso, a Yahweh, a Yod-Heh Vah-Heh. Cuando Tomás tocó las heridas, se dio cuenta que realmente estaba tocando a alguien que acababa de resucitar y que había vencido a la muerte. Y el único que tiene el poder de tomar la vida de vuelta es el Todopoderoso, el Eterno. Entonces fue tanta su impresión de ver y de comprender espiritualmente, más allá de lo físico, de lo evidente que fue que estaba vivo después de haber estado muerto, es que comprendió que tenía al Dios de Israel delante de él, por lo cual dice que lo adoró y que dijo, Señor mío y Dios mío. Ahora, Yeshua, conocedor de la Torá, lo hubiera reprendido y le hubiera dicho, no me llames a mí que soy tu Dios, ¿entiendes? No le hubiera permitido la adoración. Y Tomás, que siendo un judío que tenía presente que no se le debería de rendir adoración a un hombre, se inclinó, se postró y lo adoró. Y Yeshua no lo reprendió precisamente porque en ese momento Tomás tuvo la revelación de quién era quien tenía enfrente. También Felipe, cuando le pregunta, muéstranos al Padre, Yeshua le contesta, tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Les hace la referencia de que Él y el Padre son uno. Es decir, les está diciendo lo mismo que se escucha en el Shema Israel. Son uno, y es ahí precisamente donde partimos para comprender que el Padre y Yeshua y su Ruach tienen una unidad, mas no son tres. Yeshua es la palabra, la memra, la dabar, el verbo como se le traduce al griego, y también es el brazo fuerte de Yahweh. Es la expresión física del Elohim, del Dios invisible. Tu brazo no es ajeno a ti, ni tampoco tu voz. Todos actúan según una misión y un propósito, pero al final sigues siendo tú. Al final sigue siendo el único Dios todopoderoso que se ha manifestado a los hombres, a sus criaturas,
según la misión que ha tenido. Es decir, Yeshua se presentó ante Abraham y comió con él. Si el Dios Todopoderoso no tiene una forma visible, es invisible y que nadie puede verlo, entonces ¿cómo se entiende o cómo entendió Abraham que comió con el Elohim Todopoderoso? A Moisés se le presentó de otra forma, a Jacob incluso luchó con él. ¿Y quién fue? Pues precisamente la expresión física, aquella expresión con la cual el Creador puede interactuar con sus criaturas, sin que seamos consumidos al instante por la inmensidad del poder y la santidad del Creador, de Yahweh. Y se ha manifestado con un nombre diferente, mas no siendo otra persona, según la misión que ha venido a hacer antes incluso del nacimiento en carne y hueso del Mesías. En esa aparición vino precisamente haciendo honor a su nombre, el cual Yeshua significa salvación. La salvación de Yahweh fue enviada y a nosotros se nos permitió conocerlo según la misión a la que vino, que es precisamente convertirse en el Cordero, convertirse en nuestro sumo sacerdote y establecer un nuevo pacto, un pacto renovado en el cual la ley del Creador estará en nuestra mente y en nuestros corazones. Y realmente hablar del nuevo pacto pues es un tema extenso. Ahorita me estoy yendo solamente para entender cuál es la misión del Mesías, cuál es la misión del Creador, y que en el nombre de Yeshua está implícita la salvación de Yahweh, porque Yeshua significa salvación. En el entendimiento cristiano es imposible pensar que el Padre no puede ser el Hijo, porque lo entendemos de una forma humana en el que evidentemente el Padre no puede ser el Hijo. Pero el Padre tiene diferentes formas de manifestarse, y sí, Él podía estar reinando en las alturas de los cielos, en todos los cielos que existan, y a la misma vez podía estar interactuando con nosotros, caminando pasos de hombre, pero metiéndose al sistema de la serpiente y hackeándolo desde adentro, porque no cometió ningún pecado. Él fue en segundo Adán, que vino a restablecer todas las cosas, y que aunque todavía no han sido restablecidas al 100%, el reino de los cielos está avanzando y todos sus hijos estamos adquiriendo la mentalidad del Mesías, siendo como Él. ¿Cómo vino a ser un hijo? Precisamente, o por qué vino a ser un hijo, precisamente porque dejamos de ser hijos. Y porque el rey tomó forma de siervo y no estimó ser un rey, sino tomó forma de siervo, humilde, y vino y se manifestó como un hijo para enseñarnos precisamente cómo debemos de ser hijos. El Padre Todopoderoso Yahweh estaba reinando en las alturas de los cielos, mientras también Él estaba habitando entre su pueblo, entre las 12 tribus de Israel, cuando estaba establecido el tabernáculo, el Mishkan, en el desierto. Es decir, no abandonó el cielo para venir a habitar en un tabernáculo, que el tabernáculo es la representación del cuerpo del Mesías. El Mesías mismo lo dijo, que ese templo iba a ser destruido y en 3 días iba a ser levantado. Ese es realmente el verdadero templo. Los 2 templos que existieron realmente son una sombra del verdadero templo, en el cual la gloria de Yahweh iba a habitar, y Él precisamente iba a poder habitar con su pueblo. Entonces, mientras estaba estudiando todo esto de Tomás, salgo a la calle y volteo hacia la derecha y está un carro, y en la parte de atrás tiene un sticker. No es común, no es usual. Si alguien pone algo, pone una cita bíblica de las más famosas, Juan 3:16 o lo que sea, pero ese sticker decía precisamente justo lo que acababa de estudiar, y eso era revelación completamente. El sticker decía: Señor mío y Dios mío. Solamente esas palabras. Entonces en ese momento caí en la misma revelación que tuvo Tomás y entendí quién realmente era Yeshua, y que Yeshua es el mismo Yahweh. Ahora,
comencé a avanzar en el conocimiento y llegué a muchas comunidades de raíces hebreas. Comencé a ver todas las posturas que existen, donde lamentablemente con tristeza comencé a mirar que muchos abandonaron la fe en Yeshua. Algunos ya lo consideran solamente como un profeta, algunos lo consideran pues como el hijo que vino a enseñarnos la adoración al Padre y cómo debemos de comportarnos, pero niegan su divinidad, y otros incluso niegan y dicen que él nació en pecado o que no es descendiente de la línea de David, entre otras cosas, que lamentablemente muchos han abandonado la fe por no pedir revelación y estudiar de hombres y entender todo de manera lineal. Así es que yo te invito a que tú lo pidas si no te ha sido revelado, si aún crees en una Trinidad o crees que el Hijo es diferente al Padre, cuando realmente son uno solamente. Entonces, cuando comencé a estudiar las diferentes posturas ya a ese nivel, también empezó otro conflicto en mi vida. Y tristeza de decir, oye, pues es que muchas cosas parece que sí tienen razón. Pero como te digo, leyéndolos de manera lineal. Entonces otra vez clamé a él y le dije, muéstrame, Señor, ¿quién eres? ¿Quién es Yeshua? Entonces vinieron muchísimas confirmaciones y, por ejemplo, mientras estaba conduciendo, estaba, no sé, pensando cualquier cosa, pero de repente llegaba esa intriga a mi mente de decir, ¿quién es Yeshua? Y justo en el momento, no te estoy hablando de 1, 2 o 3 veces, estamos hablando de unas 10 veces. Pareciera que todos aquellos automóviles o dueños de automóviles que quisieron colocar Jesucristo es el Señor en la parte trasera de su carro, se me atravesaron en una semana delante de mí, justo mientras yo estaba meditando el pensamiento de quién es Yeshua. Obviamente, cuando uno está conectado con el Espíritu, con el Ruach HaKodesh, Él trae pensamientos a tu mente. Y justo traía el pensamiento de mi pregunta y mis cuestionamientos a mi mente cuando de repente volteaba hacia la derecha, hacia la izquierda o hacia enfrente, como les comento, no una vez, ni 2, ni 3, muchas ocasiones. Automóviles con la inscripción atrás en grande, Jesucristo es el Señor, como si Él me estuviera respondiendo quién es. Pero ahora, esta es la otra cosa, que uno en el cristianismo lo dice por adoctrinamiento. Jesucristo es el Señor, pero no entendemos realmente el significado de qué significa que Jesucristo sea el Señor. Principalmente, esa es una traducción griega, pero realmente lo que a mí me estaba revelando el Padre es el significado real. Y cuando decimos Jesucristo, realmente el significado es Yeshua, que significa salvación. Cristo significa Mesías o ungido. Y cuando mencionamos es el Señor, el significado verdadero es Jesucristo o Yeshua, el Mashiach, es Adonai o es Yud-Hei Bab-Hei, es Yahweh. ¿Por qué? Porque las traducciones que tenemos hoy en día de la Reina Valera y entre otras traducciones, cuando tú ves la palabra Señor, en el original hebreo, esa palabra Señor no es Señor, realmente es la palabra Yod-Hei Bab-Hei, es Yahweh. Tienes que ir a ver al original para comprender que cuando en tu Biblia dice y el Señor dijo o el Señor esto, realmente está diciendo Yahweh dijo, Yod-Hei Bab-Hei. Entonces, cuando tú ves la expresión y tienes en tu mente la pregunta y el cuestionamiento, Señor, revélame quién es el Mesías, quién es Yeshua. Y de repente muchas veces tuve delante de mí justo en el momento que estaba pensando, Jesucristo es el Señor, realmente Él me está diciendo en el original, Yeshua, el Mashiach, es el mismo Yahweh. Yeshua es Yahweh, Yeshua es el Rey que va a venir a gobernar, es Emmanuel, Dios con nosotros, el mismo Yahweh tomando forma para vivir y poder habitar con sus criaturas, que es su mayor sueño, es el sueño de Él al habernos creado. Entonces,
Fueron muchas ocasiones. Y para terminar la revelación completa, comencé a mirar por mucho tiempo el número 415. 415 por todos lados. Y la confirmación final fue precisamente que mientras estaba meditando aún en el tema, porque seguía meditando en el tema, justo delante de mí se atravesó un carro con el número 415. Y el 415 significa el Elohe de Israel. Y esta fue la última vez que yo le cuestioné realmente quién era Yeshua, porque entendí por muchos medios su revelación, que aunque estudiándolo linealmente, como menciono, puede entenderse que Yeshua no es Adonai, necesitas tener revelación de su Ruach para poder comprender, y comprenderlo de esa manera te hace amarlo más. Y no que no lo ames, pero Él mismo tomó una muerte para sí mismo, experimentó el dolor, llevó nuestras cargas en su espalda, vivió una tortura romana, fue exprimido, derramó toda su sangre, murió por nosotros, y ya no lo vemos más como una Trinidad, no lo vemos más como una religión, lo vemos como un Padre que nos ama tanto que no envió a nadie más, sino que quien entiende las Escrituras sabes que no hay salvación fuera de Yahweh, solamente Él es el único que puede salvar. Y si decimos Jesucristo o Yeshua es nuestro Salvador, realmente entendemos quién es Yeshua, quién es el único que nos puede salvar, quién es el único Rey que ha de venir, Emmanuel, Yahweh con nosotros. Entonces yo te invito a que si tú estás teniendo dudas acerca de cuál es la identidad de Yeshua, no te dejes guiar por hombres. Te lo digo con esta seguridad, en verdad te lo digo con esta seguridad. Pídele que Él te lo revele y Él se te va a presentar a ti con esa revelación, porque de otra manera no lo vas a poder entender. Muchos lamentablemente van a recibir a su Mesías, pero no es nuestro Mesías. Van a recibir un falso Mesías. Muchos van a apostatar de la fe, que ya lo están haciendo, pero en el momento que se prohíba la adoración al Mesías Yeshua, a Jesucristo, muchos van a caer, porque no están cimentados, porque las pruebas y el engaño va a ser muy grande. Y si no estás cimentado, si no sabes quién realmente es tu Dios, vas a ceder fácilmente al engaño y vas a terminar siendo enlistado en el censo del maligno. Así es que yo los invito a que perseveren en la fe en el Mesías, a que lo busquen de todo corazón, y que si lo que yo estoy hablando te parece incoherente, pues al final yo lo digo con toda seguridad, pero tienes tú que ir con un corazón humilde a preguntárselo al Padre, y sin duda Él te va a responder y te va a mostrar su salvación. Y en ese momento precisamente tú vas a decir: Señor mío y Dios mío. Que Dios los bendiga y que el Señor nos ayude desde hoy y para siempre. Amén.